Capítulo número 1. No nací en cuna de oro. Mis padres. Un día cualquiera estaba sentada en la sala de la casa de mi madre, disfrutando junto a ella una deliciosa taza de chocolate caliente, acompañado de arepa y queso. En medio de risas empezamos una conversación muy agradable. Me interesé por su vida cuando era joven. Fui encadenando una pregunta tras otra, y ella empezó a narrarme los acontecimientos como si los estuviera viviendo en ese mismo instante. El chocolate se terminó y su historia continuaba. Yo la miraba embelesada y muy concentrada. Era muy impactante lo que mi madre me contaba, y en ese instante me di cuenta de que la vida de ella tenía mucha similitud con la que yo estaba viviendo. Más tarde llegó a un tramo de la historia donde se le iluminaron sus ojitos y su boca salió una suave y leve carcajada. Sus manos se empezaron a mover, mostrándome cómo había sido fantástica la forma que conoció a mi padre. Desde ese día me empeñé en escribir cada uno de los sucesos de su vida y la mía. Y durante mucho tiempo no pude hacerlo, pero un tiempo después lo pude hacer. Así empieza toda la historia. Mi padre, Ramiro Loaiza, nació el 15 de abril de 1940 en Aguadas, un municipio colombiano ubicado en el departamento de Caldas. Es un pueblo de clima frío, lleno de empinadas colinas y donde su gente anda siempre con sombrero y ruana hecha de lana de oveja. Conocido como la ciudad de las brumas por su constante niebla, afincado en la zona cafetera de Colombia, su nombre fue dado por sus hermosas fuentes de aguas cristalinas. Era el mayor de 10 hermanos, 7 hombres y 4 mujeres. Un hombre no muy alto, de aspecto agradable. Le gustaba mucho tomar y muy trabajador, muy enamorado, comentó mi madre. Falleció a la edad de 46 años de cirrosis. Mi madre, Adiela Trujillo, nacida en Argelia Valle, en Colombia, el 24 de febrero de 1946. Es la tercera de 5 hermanos, 4 mujeres y un varón. Ella, una mujer blanca, de cabello claro, de ojos verdes y baja de estatura, humilde campesina, cortaba y cargaba leña, ayudaba a su padre a cargar bueyes, un animal que le servía de transporte, ordeñaba vacas y realizaba todas las labores del campo. Mi madre vivía en una humilde cabaña de bareque, donde se veía una columna de humo salir por la rústica chimenea, con 2 habitaciones y un corredor pequeño. Estaba rodeada de árboles. Sus noches eran iluminadas por la luna, las estrellas, junto a los pequeños candelabros que contenían velas a punto de terminar. Las mañanas se alegraban con el canto de los pájaros, y el cacareo de las gallinas anunciaban que ya había huevos, y el mugido de la vaca que esperaba para ser ordeñada. El olor a leña ardiendo, el aroma a campo, junto al mágico colorido de rosas, jazmines y azucenas, era lo que hacía que los días de mi mamá fueran diferentes. Sin calzado, usaba alpargatas hechas de cabuya o de lona, aunque solo se las calzaba en la madrugada por el frío, cuando salía con el abuelo a acompañarlo a su trabajo. Cuenta mi madre que solo estudió 2 años de escuela, primero y segundo grado. No había reloj ni radio, solo se guiaba por el canto del gallo en las madrugadas, y sabía cuándo era la hora de ir a la escuela en el momento que el sol atravesaba la ventana inundando sus pies de luz. Eso significaba que eran las 11 a.m., hora de salir de casa por llegar a tiempo a la escuela a las 12 a.m. Esa era su brújula. Llevaba consigo un refrigerio en una bolsa de tela, fabricada manualmente por mi abuelita. Acompañada por su hermana Graciela, emprendían juntas el viaje por las trochas, senderos y caminos de herradura, plagados de animales salvajes. Relataba a mi madre a veces entre risas y otras veces con tristeza y miedo. Cuando llegaba a la escuela, sus compañeros la recibían en medio de bromas, levantando en alto la botella del algo, merienda. Es decir, que no alcanzaban a llegar a tiempo. Siempre llegaban tarde por lo difícil del trayecto y también porque se distraían jugando, llegando hacia las 4 p.m., que era la hora de descanso. ¡Qué recorrido tan largo!, pienso yo.
Entraban al aula a las 4 p.m. y salían a las 4:30 p.m. Solo tenían tiempo para darle los deberes o tareas para la casa, emprendiendo de nuevo el viaje por las mismas trochas plagadas de animales salvajes. Algunas veces se detenían a jugar con charcos de agua, llegando a casa al anochecer, con sus pies llenos de barro y cansados. Así pasaban los días con la misma rutina. Me pregunto solamente, ¿qué tanto pudo aprender mi madre en esta situación? En medio de ese ir y venir de la escuela y de sus obligaciones, a la edad de 9 años, la abuela Carmen, así era su nombre, se enferma y pierde la cordura. Ella era una mujer pequeña de estatura, con el cabello negro largo y tensado, con la cara menudita. Cuando sonreía era agradable y provocaba dulzura, pero también con un carácter fortísimo. Antes de enfermar, dice mi madre que era muy entregada a su casa, a sus hijos y muy dedicada y muy amorosa. La abuela, en medio de su locura, obligaba a sus hijos a hacer cosas que no eran normales, como cavar huecos en el monte. Dice mi madre que tenía temor a levantarse cada mañana por miedo a lo que se le ocurriría a mi abuela en ese nuevo día. Cierto día los pequeños no imaginaban lo que mi abuela tramaba. Hizo que los 4 hermanos y mi madre se arrodillaran en medio del salón, donde su piso era tabla. Tallaba sus pequeñas rodillas. Este quedaba frente a la cocina de la humilde vivienda. Entonces les pidió que cerraran sus ojos y cuando una de sus hermanas sintió curiosidad de lo que iba a pasar, abrió los ojos. ¡Qué susto se llevó! Mi abuela estaba acercándose con un cuchillo en la mano y ella con 6 años de edad gritó a sus hermanitas: ¡Nos van a matar! ¡Nos van a matar! Todos muy asustados abrieron los ojos y salieron corriendo por la ladera hacia abajo, bañados en lágrimas, con el corazón que se les quería salir del pecho del terror que estaban sintiendo. La hermana menor tenía 3 años, era arrastrada como una muñeca, su ropita se rompió en pedazos. La pequeña no sabía lo que pasaba, solo lloraba mientras era lastimada por la grama y las pequeñas piedras que encontraban en su huida. Se quejaba, pero ninguno decía nada, solo querían salvarse de su mamá. Pasaron todo el día escondidos en el monte debajo de la maleza. Calcularon la hora de la llegada del abuelo a casa para poder regresar. El abuelo José, un hombre alto de cabello rubio, de ojos azules como el cielo, piel blanca, amoroso, trabajador, como buen padre y puntual por demás. Al sentir ellos que ya era la hora que su papá llegara, volvieron a casa temblando de frío, miedo y hambre, y la pequeña con múltiples raspaduras en sus piernitas, cansada y con sueño. Todos se unieron a contar lo sucedido. Al enterarse mi abuelo, tomó cartas en el asunto. Trasladaron a mi abuela al médico del pueblo más cercano, pero fue muy complicado porque se escapó para que no la trataran, tanto así que se lanzó por una ventana y se fracturó la cadera. Así que la llevaron nuevamente a casa donde sus pequeños hijos la esperaban. No les importó su estado. Era su madre y la necesitaban. Cuidaron de su salud hasta estar sana. El abuelo, para poder salir a trabajar, la amarraba con correas a una silla. Solo así podía salir tranquilo. Aunque mi abuela lloraba inconsolable y pedía que la soltasen, pero ellos sabían que si lo hacía corrían peligro. Sus corazones se desgarraban y lloraban viendo a su mamá en ese estado, expresó mi madre con lágrimas en sus ojos al recordar. Mi madre y sus hermanos fueron criados por su hermana mayor. Así pasaron los años alejados de la civilización, con el anhelo de una nueva vida y queriendo ser libres de aquel destierro. Una de sus hermanas se casó a los 14 años con un hombre mayor, un escape fácil de aquella lejanía. Tía malvada. Mi madre, en su afán por salir del monte, accedió a vivir con una tía paterna a la edad de 16 años. No alcanzaba a imaginar que su estadía en este lugar se convertiría en un calvario, solamente por sentirse en medio de la civilización. Su tía, llamada Marta, tenía un restaurante en Aguadas. Su trato hacia mi madre desde el principio era inhumano. La humillaba, a la hora de las comidas siempre era la última,
Tenía que hacerlo de pie y sin tardar mucho. Cuando tenía la oportunidad se encerraba en el baño con comida para calmar el hambre. Abusaba de ella porque no tenía quien la defendiera. La trataba con palabras soeces y como sirvienta, obligándola a lavar los platos con ceniza. Sus manos estaban llenas de peladuras, sin tiempo para quejarse o sentir dolor. No le daban descanso y tampoco tenía paga. Según su tía malvada, la comida y el techo eran suficientes por su trabajo y sustituían su sueldo. Mi madre no podía salir ni tener novio. Le enviaban cartas para conquistarla, pero el verdugo de su tía las escondía. Sus únicas visitas eran a la iglesia con todos sus primos, y así pasaron 5 años presionada, encerrada y maltratada. Un encuentro con el amor. En una de las tantas veces para asistir a la iglesia, en el camino, un joven se le acercó. La saludó. Él llevaba una cerveza en la mano. Se celebraban fiestas por la restauración de la iglesia. En estos pueblos las iglesias son monumentos arquitectónicos. Se presentó, muy atractivo, comenta mi madre. Iba con una ruana y sombrero. Algo normal en el pueblo, y ella toda lanzada le invita a que la acompañe a la iglesia. Y él, en plan de conquista, aceptó. Al salir de la iglesia, él la invita a tomar un café en la cafetería Pipintá, un lugar rústico y muy colorido, con sillas de madera y muy familiar en el parque del pueblo. Después de allí mi madre, complacida con su compañía, le pidió el favor de acompañarla a su casa. Y ese mismo día mi padre le pide que lo aceptara como novio. Por esos días el maltrato de su malvada tía hacia mi madre empeoraba. En las madrugadas le tiraba agua fría para levantarla. Ella lloraba inconsolable y no entendía por qué no la quería. Una vecina que se dio cuenta de tanta injusticia le comentó lo que allí sucedía al abuelo y él no aguantó más. Se enojó demasiado con su hermana. Así que le dijo a mi madre: hija, empaca tu ropa, porque no estarás aquí ni un día más. A lo que mi madre dice: no tengo zapatos. Mi abuelo contesta: tantos años trabajando y ni te dieron para unos zapatos. Entonces se la llevó de nuevo a la montaña. Mi madre y aquel joven llevaban 2 meses de noviazgo a escondidas. Ella le explicó cómo llegar a su casa, y él no lo olvidó. Aunque era muy lejos, este no desistió y siguió visitando a esa mujer que le había enamorado cada 15 días. Al destierro, como lo llamaba él. No le importó la lejanía ni lo difícil del trayecto. Caminos pantanosos, solitarios, animales salvajes, maleza como los juncos, era la compañía por la larga y tediosa travesía. Así pasó un tiempo. Cierto día, él no volvió. Ella triste lo esperaba cada 15 días, sentada en el umbral de la humilde vivienda, y rezaba como le habían enseñado en la escuela. Rogaba que volviera. Una noche, después de 3 meses, los perros ladraban todos asustados. Ella miró por un pequeño agujero que había en una de las ventanas que tenía la habitación y que daba al patio, y lo vio. A pesar de la oscuridad de la noche, con la luz de la luna pudo verlo. Llevaba regalos. Ella se asustó y se preguntó: a estas horas, por ese camino tan oscuro, con tanto peligro y a caballo. Sin importarle los presentes que traía en sus manos, ella solo estaba feliz de verlo. Lo atendió, le preparó donde dormir. Al día siguiente mi abuelo lo enfrenta y le dice: ¿qué intenciones tienes con la muchacha? Él baja su cabeza y con palabras suaves demuestra interés por casarse. Y empiezan los preparativos para la boda. Mi madre andaba mal vestida, con unos zapatos viejos y grandes que se los había encontrado en el zarzo, una especie de ático que existía en aquellas casas viejas. No sabía de quién eran. Él, en vez de avergonzarse, sentía pena por ella. Un día la llevó al pueblo. Le compró zapatos, ropa y también un lindo traje de matrimonio. Se casaron el 9 de marzo de 1970 y se fueron juntos a vivir con la suegra a una finca llamada El Motor, Caldas, cerca de Pácora, una tierra caliente en la zona cafetera, donde también se cultiva cacao y plátano, entre otros. Para desplazarse
Las personas emprendían largos trayectos por el camino de herradura, que solo se podían transitar a pie o a caballo. Al mes de estar casados, mi mamá tenía síntomas de estar embarazada. Yo fui la primogénita de la familia.